Bienvenidos muchachos a nuestra tercera clase. El día de hoy estaremos trabajando con nuestro tercer referente denominado comunicación oral y escrita. Comenzamos. El lenguaje articulado oral es uno de los medios que más emplea el ser humano para expresarse y comunicarse con sus semejantes. Jóvenes, al hablar emitimos y articulamos sonidos que forman palabras. A esto es lo que conocemos como pronunciación. Además de la pronunciación, existen otros elementos primordiales en la comunicación oral, como lo son la entonación y el tono. La entonación. Esta es la curva o línea melódica que se forma al hablar o al leer, necesaria para dar a las palabras los distintos matices expresivos y fundamental para la comprensión de lo que comunicamos oralmente. Por medio de la entonación podemos distinguir el propósito del hablante, si afirma, pregunta, exclama, emite una duda o la manera de la cual quiera comunicarse o expresar sus sentimientos. El tono es el volumen de la voz. También es el modo particular de decir las cosas. El tono puede comunicar matices afectivos o emotivos, por ejemplo, alegría, molestia, tristeza, entre otros. A diferencia de la entonación, el tono, como lo acabamos de decir, habla del volumen, es decir, la manera como vamos a expresar o el sonido que emitimos a expresar nuestros sentimientos. Nosotros podemos mantener una entonación de alegría con un tono de voz alto, de molestia con un tono de voz muy bajo, o podemos combinarlo según la expresión o lo que queramos transmitir en el momento de expresar nuestros sentimientos. La conversación. Esta es la forma de comunicación oral que se emplea con mayor frecuencia. Tenemos que conversar es hablar con una o más personas de una manera natural y sencilla, lo cual podemos hacer de manera directa o indirecta. Conversamos de manera directa cuando tenemos a la persona de frente, es decir, no utilizamos de ningún método artificial, mientras que una conversación de forma indirecta necesita de cualquier recurso tecnológico o una carta para poder llevarse a cabo. Las conversaciones se clasifican de dos maneras, en no estructuradas y en dirigidas. Las conversaciones no estructuradas son aquellas que realizamos a diario con nuestra familia, amigos, vecinos, entre otros. Estas no necesitan de ningún guión ni planificación previa para ser llevadas a cabo. Mientras que las conversaciones dirigidas, también conocidas como estructuradas, suelen ser establecidas con antelación y necesitan de una planificación previa y un guión con los puntos a tratar para poder llevarse a cabo. La discusión. Esta es el intercambio de ideas sobre un tema o asunto sobre el cual existen puntos de vista distintos. Al igual que en las conversaciones, pueden ser estructuradas o no estructuradas. En una conversación pueden surgir discusiones cuando dos o más opiniones sobre un tema determinado no coinciden, chocan, es decir, son totalmente opuestas. Al discutir debemos de respaldar con argumentos sólidos nuestras opiniones, así como escuchar y respetar los puntos de vista de los demás. Y finalmente llegar a una conclusión. Tenemos que la conversación y la discusión se pueden dar de forma directa o indirecta. Directa es cuando la realizamos cara a cara e indirecta cuando existe una distancia entre los interlocutores y se requiere de un medio para que se puedan establecer la comunicación. Por ejemplo, un celular. En las conversaciones directas, los movimientos del cuerpo y gestos ayudan a complementar lo que se comunica. Es decir, cuando estamos discutiendo con una persona, las articulaciones que podamos hacer con nuestras manos, cara o cualquier parte de nuestro cuerpo, fomentan o ayudan a la interacción entre ellas. Un ejemplo es cuando estamos reclamando algo con las manos o aquellas personas que suelen gesticular mucho con las cejas cuando están hablando, son puntos de vista que nos caracterizan o nos ayudan a fomentar el impulso de una discusión. Generalmente o coloquialmente solemos decir discusión a una pelea y no necesariamente tiene que llevarse de esta forma. Una discusión puede generar o surgir para aclarar puntos de vista que son opuestos, como bien se había explicado
al principio. Comunicación escrita. Para que tenga lugar una comunicación escrita, se requiere de un texto impreso o manuscrito y, por supuesto, saber leer y escribir. Para interpretar correctamente estos mensajes es necesario conocer el código. Este ha de ser común tanto para el emisor como al receptor del mensaje. Tenemos que la comunicación escrita es indispensable para incorporarse a la sociedad en que vivimos y por eso es tan importante aprender a manejarla cada vez mejor. Al comunicar un mensaje escrito debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Escribir con letra legible. Esto si lo estamos realizando a forma manuscrita, con la finalidad de que se pueda entender cuando se lea, es decir, legibilidad. Número 2. Dejar los espacios correspondientes a cada uno de los lados de la hoja, lo que conocemos como los márgenes. Comenzar cada párrafo dejando por lo menos unos 4 espacios para la sangría. Recuerden, jóvenes, respetar la sangría. Comunicar las ideas con corrección, es decir, escribir correctamente las palabras y emplear adecuadamente los signos de puntuación y entonación. Un texto está bien redactado cuando utiliza palabras que expresan la idea exacta de lo que se quiere, es decir, cuenta con claridad. Expresa el máximo de ideas con el mínimo de palabras, o sea, no emplea varias palabras cuando basta con una sola, es decir, brevedad. Ordena en forma lógica las ideas, principio, medio y fin. Cuenta con una coherencia. Y por último, el mensaje lleva el sello de la personalidad de su autor, su propio vocabulario y habitual modo expresivo. Esto se conoce como originalidad.